Bueno, pues empecemos. Sí, acerca de esto, mi hermano, hay que considerar eh, que la palabra demonio es algo que viene también del hebreo, pero sobre todo antes que vayamos al hebreo, tenemos que obtener la información que se debe de adquirir a través del griego, porque la palabra griega demonio tendríamos que empezar a comprender que desde el año 331, cuando Alejandro Magno conquista las tierras de allá de Asia, él en ese momento domina sobre toda Asia Menor y sobre todos estos lugares. Ahora, él lo que trata de transmitir, mi hermano, es acerca de que el dominio tendría que ser a nivel mundial. Después de la muerte de Alejandro, posteriormente quedan algunos que eran sus compañeros, sus amigos, y en una parte de la historia del pueblo hebreo se quedaron los, este, los que iban a dominar sobre la tierra de Israel, y estos que dominaban sobre la tierra de Israel enseñaron la cultura o lo que se podría decir hasta la religión helenística, ¿no? Para el año 50, cuando llega Roma a Jerusalén, ellos estaban contaminados o estaban envueltos con el lenguaje griego. Entonces era muy común el lenguaje griego ahí dentro del pueblo hebreo. Es mentira de que hablaban el hebreo, porque muchos describen que hablaban hebreo. No es así, porque descrito está que cuando Saulo les empezó a hablar a los hebreos y dice que callaron más cuando oyeron que hablaban en hebreo. Dice que todos callaron y guardaron silencio. Quiere decir que el idioma que estaban hablando en ese momento no era totalmente el hebreo, como algunos nos hacen suponer o nos quieren hacer entender que era el hebreo. Entonces nosotros, al empezar a entender ese tiempo de la historia, cuando nosotros hablamos de un demonio o de un daimon en griego, esos daimon que describe la escritura, es fácil de entender que no se estaba refiriendo a un ser que se podía meter en el cuerpo de una persona, sino que entendemos que tendría que ser algo que tendría que ver con el lenguaje de los griegos o con el habla griega. No sé si has visto parte de los audios acerca de esto, mi hermano. Sí, sí, de este estudio yo he escuchado el audio, pero, ¿cómo se llama así? Quería reforzarlo. ¿Has estudiado cuando le dicen al maestro que por Belcebú sacaba a los demonios? ¿Has visto esa enseñanza? No recuerdo. Esa parte no. Sí, mira, para que podamos ir empezando acerca de tener esta imagen o esta forma de enseñanza o doctrina, tenemos que utilizar acerca de lo que se vivía en aquellos días en la tierra de Israel. Y el maestro decía que por Belcebú sacaba a los demonios. Y si el maestro sacaba por Belcebú los demonios, entonces lo que tendríamos que empezar a hacer es de que el Mesías sacaba a los demonios, no como nos hacen querer ver, que era con espíritus inmundos o con espíritus que se meten dentro de las personas o algo por el estilo. Por eso el maestro le describe a estos fariseos y a los que estaban ahí en ese momento le describen de esta manera. Capítulo 12 del libro de Mateo, versículo 24 hasta el versículo 28. Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el espíritu de Elohim, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata?
y entonces podrá saquear su casa. El que no Hasta es ahí. conmigo, bien. Ahora, primer punto, el fariseo cuando le describía este tipo de cosas al Mesías, que por Belcebú sacaba a los demonios, era algo muy ilógico. Era muy ilógico que era muy ilógico pensar que realmente el príncipe le dijera al maestro, que le dijeran, oyéndolo los fariseos le decían, este no echa a los demonios, sino por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Ahora, si él por el príncipe de los demonios sacaba a los demonios, pues es ilógico que un demonio saque a un demonio. Tú sacas a alguien que no está de acuerdo contigo, que alguien que está en oposición contigo. Entonces el Mesías describe, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces si Belcebú sacaba a los demonios, al momento de sacar a los demonios por Belcebú, ciertamente entonces los demonios o Belcebú estaba dividido con los demonios, que esa era la forma de expresarlo desde aquel punto de vista. Yeshua entonces le describe, ¿cómo sabía los pensamientos de ellos? Les dijo, todo reino dividido entre sí mismo es desolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces era ilógico que le dijeran al maestro que él sacaba a los demonios por Belcebú. Era algo que no tenía coherencia, algo que no tenía razón. Entonces el Mesías describe. Ahora te hago una consulta. Ajá. Esto cuando le dice lo de Belcebú, significa que el pensar de los hebreos de esa época ya creían en un Satanás espiritual. No tanto que creían en un Satanás literal, sino que el Dios de los antiguos, si tú buscas, no me acuerdo si es de los estos, Belcebú es el señor de las moscas. Era un ídolo que venía de allá de Babilonia, pero no me acuerdo exactamente ahorita el lugar de donde era este Belcebú. Era de los dos, ahorita te lo busco. Bien, bien. Entonces O sea, era un ídolo conocido. era un ídolo conocido de Babilonia, pero no de ese tiempo, sino de mucho tiempo atrás. Lo importante acerca de ello es de que cuando él está comentando, tú por Belcebú sacas a los demonios. La ilógica es de que si Belcebú es el príncipe de los demonios, ¿cómo es que el mismo Belcebú saca a los propios demonios? Al contrario, ¿no? Es ilógico. Por eso el Mesías dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces no puede permanecer su reino porque si hay una discusión o una disputa en medio de ellos, no puede permanecer. Es como hoy en día, ¿no? Tú te reúnes en una congregación, en un grupo. El día de mañana que haya una división o una división de creencias, entonces el día de mañana se va a dividir. Se va a dividir porque si alguien cree en otra doctrina diferente a la que se está enseñando, entonces eso hace una división. La escritura describe que esa división la ha traído más que solamente el hombre. El hombre es el que va a hacer ese día la división. Entonces nosotros hoy en día, si decimos que por Belcebú sacamos a los demonios, sería algo ilógico. Por eso el Mesías le describe a ellos, y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, vuestros hijos por quien los echan. Ahora le preguntaba a ellos, a los fariseos, si yo por Belcebú saco a los demonios, vuestros hijos por quien los echan. Le dice, por tanto ellos serán vuestros jueces. ¿Por qué los hijos de ellos, de los fariseos, iban a ser los jueces de de los príncipes de Israel, que sería el fariseo y el escriba? Porque ellos iban a ser los jueces de ellos. Trata de imaginarte por qué, mi hermano.
¿Me doy a entender? ¿Tiene que ver con la potestad que les dio el Mesías a los discípulos de juzgar a las 12 tribus? No del todo, sino por el hecho de que cuando el Mesías llegó a Israel, no todos creían en él, pero muchos sí iban a creer en él. Entonces el Mesías describe en un versículo que está atrasito de esto, vete al libro de Mateo capítulo 10, versículo 34 al versículo 36, perdón, hasta el versículo 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El Mesías a lo que llegó a Israel es hacer una división. El Mesías dice, no piensen que he venido para meter paz en la tierra. La tierra es su pueblo. No he venido a traer paz en la tierra, sino la espada, porque los enemigos, porque he venido a hacer disensión del hombre contra su padre y de la hija contra su madre, la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre estarán en su propia casa. Por eso es que le describía, vuestros hijos serán vuestros jueces. ¿Por qué? El que ama al, perdón, verso 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces, cuando tú te das cuenta, el Mesías vino a hacer una división en la casa de los familiares, porque he venido para hacer disensión entre el hombre contra su padre y de la hija contra su madre y de la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y por eso el Mesías dice, el que ame al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que me ama y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Ahora vino a hacer disensión, vino a poner una división entre ellos, 5 contra de 3 y 5 contra de 2. Entonces, cuando tú te das cuenta, en una casa unos creían en el Mesías y otros no. Entonces eso te lleva a lo que está describiendo el Mesías, que ellos iban a ser los jueces de los príncipes de Israel. ¿Por qué iban a ser los jueces? Sí, no termino de entender eso de por qué iban a ser los jueces, o sea, de los hijos de los propios fariseos y escribas, no termino de entender eso. Porque ellos iban a aceptar la enseñanza del Mesías. Entonces, si por Belcebú él sacaba a los demonios, por eso le pregunta, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por eso le dice, vuestros hijos serán vuestros jueces, porque ellos, creyendo en el Mesías, al haber traído la palabra, iba a hacer división contra el padre y la madre. Entonces, esa división que iba a haber, entonces ellos iban a juzgar a sus padres de que estaban mal o estaban equivocados acerca de lo que enseñaban. ¿Me doy a entender? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Eso 27 del capítulo 12. Capítulo 12. 12, verso 27. Dice el Mesías, y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por el espíritu de Elohim yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado vosotros al reino de Elohim. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear las alhajas? Primero prendiere al valiente y entonces podrá saquear la casa. Entonces, para que tú puedas saquear la casa, tienes que quitarle con lo que más confía. Acuérdate que la casa es un hombre que tiene una enseñanza y una doctrina. Para que tú saques esa casa y le quites lo que ha pensado y le transformes su forma de pensar, necesitas forzosamente hacerle entender la palabra del poderoso. Ajá. Por eso el Mesías describía, ni si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente se ha llegado vosotros al reino de Dios. ¿Se entiende, mi hermano? Que por la palabra que él transmitía, por el espíritu de Elohim,
se echaba fuera a los demonios, ciertamente se ha llegado a vosotros el reino de Elohim. El reino de Dios no viene con advertencia ni Elo aquí ni Elo ahí, porque el reino de Dios entre vosotros está. ¿Cuál es ese reino de Dios? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde está ese reino? Dentro del conocimiento de las Escrituras. ¿Me estoy dando a entender, mi hermano? Esto cuando el maestro habla de que nadie puede saquear una casa si no ata primero al hombre fuerte. Esto hace referencia a que primero tenía que atar a los maestros, a los príncipes para recién poder enseñarle al pueblo, a la tierra. Sí, en la figura y en la imagen de este capítulo sí, porque si tú ves esta misma comparación, la encuentras en otro evangelio. Allá dice que le tiene que primero atarlo y quitarle sus armas, sus espadas, tienes que quitarle todo para que lo dejes sin ¿cómo se llama? Sin recursos. Entonces, es en lo que él confía, en sus espadas, en sus armas de guerra. Entonces allá es diferente, porque la cuestión que te está explicando allá es una manera diferente de ver la parábola. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando se describe la escritura que si el maestro sacaba por Beelzebú los demonios, primer punto que debes de hacer el análisis. Vieron al maestro que se revolcaba, veían al maestro que hacía algo raro o decía que la gente se tiraba o algo por el estilo. Ellos describen claramente que por Beelzebú sacaba a los demonios. Si el Mesías le decía que demonio tenía, ¿cuándo lo vieron revolcarse o tirarse en el suelo? Como en muchas ocasiones acerca de la escritura describe que ellos tenían demonio. ¿Sí me estoy dando a entender, mi hermano? En otras palabras, ¿qué es lo que veían en el maestro, en Yeshua, para que le dijeran demonio tienes? Capítulo 7, verso 20. Sí, pero fíjate que es ahí el punto. No es como en el mundo. La gente en el mundo pensaban que tenía Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Yeshua respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en día de reposo sané completamente a un hombre? Hasta ahí, mi hermano. No. Capítulo 6, verso 20. Respondió la multitud y le dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Si el pueblo le decía que tenía demonio, entendamos, mi hermano, que no se revolcaba ni se tiraba en el suelo. ¿O qué es lo que veían en el Mesías para decir que tenía demonio? ¿Qué es lo que les decía para que le dijeran demonio tienes? ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. Sí, si tú te lees el versículo 17 de este capítulo 7, te vas a dar cuenta que les estaba diciendo que de nada les había servido de que Moisés le diera la Torá. Voy a invitarte que leas desde el versículo 16, mi hermano. Ahí donde te das cuenta que la doctrina y la enseñanza es ahí donde le decían que tenía demonio. A ver. Verso Yeshua, 15, perdón, del 15 al 20. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Yeshua le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Te das cuenta, hermano? Se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Estaban impresionados acerca del conocimiento sin haber tenido estudios. Yeshua le dice, respondiendo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, que es la del Padre. Ahora, si esta doctrina es del Padre, describe: mi doctrina
no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la Torá y ninguno de vosotros hace o cumple la Torá porque procuráis matarme. Respondió la multitud y le dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Qué es lo que hacía la gente para describirle que tenía demonio? El demonio que tenía era por la doctrina, por la enseñanza que era diferente a la que se les había enseñado. Como hace un momento tú lo describías, porque no se estaba revolcando ni en el suelo, ni se andaba retosiendo, ni haciendo balbuceos, ni nada por el estilo. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, pero, o sea, pero lo que figura la palabra demonio, entonces es una mala traducción. No, no porque la O nosotros palabra, tenemos una mala interpretación de esa palabra. sí, es el punto porque los daimon en Grecia, tú puedes checarlo, ponle ahí demonios en Grecia, y los daimon de aquel tiempo eran los grandes filósofos, los grandes enseñadores, como en este caso el que escribe la Odisea, estaba Homero, estaba grandes filósofos de aquel tiempo, esos eran los daimon en aquel tiempo. Los daimon era gente estudiada o gente que tenía un conocimiento. Sus pensadores eran los demonios de ellos, sus daimon. Nosotros tenemos un concepto de la palabra demonio mala, pero la palabra daimon no tenía que ver con ello. Y por eso le decían, tú por Belcebú sacas a los demonios. Entonces, cuando ellos les describían acerca de estas cosas, ¿de qué venía hablando? Desde el verso 15, mi hermano, hablando de una doctrina, de una enseñanza, te lo está describiendo el verso 15 en adelante, ¿te das cuenta? Sí, me doy a entender, mi hermano. Sí, Entonces nosotros, mi hermano, cuando hacemos el propósito de tratar de entender que era la doctrina de la que le decían tú por Belcebú, porque hablaban de los grandes filósofos, como cuando ellos empezaban a filosofar acerca de las palabras. El Mesías pensaban que filosofaba porque no le entendían a su lenguaje. Pensaban que andaba en una forma de filosofía en la cual ellos no comprendían ese tipo de enseñanza o ese tipo de cosas que él venía trayendo. Entonces por eso le decían tú por Belcebú sacas a los demonios, o le decían demonio tienes. Ahora, si nosotros checamos, en muchas ocasiones le decían que tenía demonio. Capítulo 8, verso 48, mi hermano. Juan 8:48. respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Yeshua, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Y quién te haces a ti mismo? Respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, fíjate, mi hermano, y date cuenta que no estamos hablando acerca de alguien que se tira o se revuelca. Estamos hablando acerca de una persona que le estaban diciendo
Respondieronle a Yeshua y le dijeron, respondió Yeshua, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Vosotros me deshonráis. Cuando le dice, vosotros me deshonráis, ¿por qué lo deshonraban? Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Su doctrina, lo que él hablaba, le daba vida. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Te das cuenta que dijéramos por ahí, estaban estudiando, estaban intercambiando formas de pensamientos? Y le dijeron que tenía demonio por haber dicho que el que guardare la palabra que él traía nunca vería muerte. Y nada más por haber dicho eso, los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Y era por lo que hablaba, por lo que decía la doctrina. Abraham murió y los profetas. Tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó en ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Yeshua le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Acuérdate que le dijo esas palabras en el libro de Génesis 17, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Ese era el Mesías. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, y en Éxodo a Moisés también se lo dice. ¿Ah? Entonces, acerca de un demonio, te das cuenta que le dijeron al maestro, demonio tienes. ¿Por qué le dijeron que demonio tenía? Por el simple hecho de lo que había dicho. No tenía que retorcerse, ni tirarse en el suelo, ni caer en el fuego, ni caer en el agua, para decir que demonio tenía. ¿Me doy a entender? Acá el Mesías le está hablando claramente que él ya existía, o sea, que él ya existía en aquellos tiempos de los profetas, en aquel tiempo de Abraham. En esta parte les da a entender que él ya existía. Entonces, a ver, según lo que vos me estás diciendo, que le dicen, ahora sabemos que tienes demonio. ¿A qué se refería? ¿A que tenía Por lo que doctrina? habías dicho. Sí. Por la doctrina que él traía. Mira, vámonos hasta el capítulo 8. Vamos a leer el versículo 45. Capítulo 8, Ajá. 45. Ahí mismo, verso 45. Ajá. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí se va entendiendo ese concepto, mi hermano. Sí. ¿Qué es lo que no estaban aceptando del Mesías? Su palabra. Él dice, y a mí porque yo digo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál era la verdad? Tu palabra es la verdad. La palabra del Padre. Ahora, el Mesías le estaba diciendo que ellos eran hijos de su padre el diablo. Eso no era mentira, esa era la verdad del poderoso. Sí. ¿Qué les dijo que eran hijos de su padre el diablo? Porque eran mentirosos. Ahora, y no eran más mentirosos, sino que también tenían como por idea la doctrina que ellos tenían. Pensaban que ellos estaban bien delante del Padre y no era así. Ahora, el Mesías les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois.
Dice, porque a mí que yo digo la verdad, ¿no me creéis? Ahora, ¿cuál es la verdad que les decía? Acerca de que ellos sean hijos de su padre el diablo, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ajá. Entonces, ¿le estaba diciendo la verdad o le estaba mintiendo? Eran hijos de su No, padre el diablo. claro, claro, estaba diciendo la verdad. Ahora, acuérdate que le está describiendo, y a mí que yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, el que es de Elohim, el que es de Elohim, las palabras de Elohim no oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Elohim, sino de Elohim, ¿de quiénes son? El diablo. Ajá, del diablo y Satanás. Ahora, el diablo y Satanás es lo mismo que está describiendo. ¿Eres de Elohim o eres de Satanás? ¿Eres de Elohim o eres un espíritu inmundo? ¿Eres de Elohim o eres un demonio? Eso es lo que trata de darte a entender el libro, porque te está describiendo. Versículo que sigue, verso 48 nuevamente. A ver. Respondieron entonces, respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Era samaritano, mi hermano. Digo, si era samaritano, el Mesías. No. Un samaritano también era considerado que tenía demonio. ¿Por qué tenía demonio? Porque era la doctrina, era muy diferente a lo que ellos conocían. A ver, pues, ¿sabes qué es lo que necesito entender, Alfonso? Ajá. Es el concepto de la palabra. Sí, O sea, el concepto que se utilizaba en esa época y no en la actual. O sea, ¿a qué específicamente se le decía eso? Que tenía es, demonio. es como ahorita tú y yo. Cuando tú antes que nos conociste, si hubieras vivido en los tiempos del Mesías, al escuchar la doctrina que teníamos, nos hubieras Sí. dicho en el momento, ustedes tienen demonio. ¿Por qué? Porque era la forma de expresarlo. Era una forma de decir que tenían un conocimiento diferente al nuestro. Pero era una ofensa. Era en cierta forma una ofensa porque los demonios eran, para los israelitas era una doctrina falsa. Por eso le Sí, decían a Mesías. básicamente lo- los, ¿cómo se llama? Los grandes filósofos tienen su propia sabiduría, la que han Pero para adquirido, o ellos sea, era, son sus propios pensamientos, de su propia mente. Entonces quizá por eso los israelitas los pueden haber tomado como, o haberlos tildado de esta manera como falsos enseñadores, una cosa así, quiere decir demonio, una falsa doctrina. sí, por eso es que le decían al samaritano que también tenía demonio, le dicen, tú eres samaritano y que tienes demonio. No decimos Pero bien ellos, nosotros, tú eres samaritano y que tienes demonio. pero ellos bien sabían que no era samaritano. Ellos sabían que no era samaritano y también sabían que no tenía demonio, pero le decían que tenía demonio porque no le entendían. Acuérdate que la doctrina era muy complicada. Sí, en el 43 les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Exacto, porque no ¿Por quieren qué? escuchar mi palabra, mi voz. Y es por eso que no la Eso escucharon. es por eso es por la ceguera que el Padre les dio. Ajá, en parte. A unos fue en parte porque a los príncipes de Israel no les era permitido conocer esto. A algunos sí, no a todos. Por eso la escritura habla en Romanos que a unos fue, la elección lo alcanzaron, mas los otros fueron endurecidos. Y eso lo decidió el poderoso para que la palabra también fuera a los gentiles. Sí, Ahora,
Vete a la primera carta a Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. O sea, a cualquier enseñador o a cualquier doctrina que no proviniera de la casa de Israel, tanto los príncipes como el pueblo lo consideraban un demonio, o sea, le decían demonio. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Acuérdate que la doctrina de demonios es la que escuchas tú en el mundo, pero no te das cuenta que es una doctrina de demonios. Tú puedes escuchar a un evangélico, un adventista, un metodista, un presbiteriano, uno de la luz del mundo, un nazareno, un judío, un mesiánico, y al parecer, cuando por primera vez escuchas, parece que tienen la verdad. Pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta que no tienen la verdad, pero si tú buscas las cosas del poderoso, como dice Juan 7, cuando describe ahí que realmente los que son de Elohim, las palabras de Elohim oyen. Si una persona se dará cuenta que la doctrina es de Elohim o es del Mesías, ¿por qué? Porque sabrán que si la doctrina proviene del poderoso o es de ella, del mismo. Y la única forma de darse cuenta es escudriñando y buscando las profundidades de la enseñanza. Entonces, por eso describían los príncipes al Mesías: demonio tienes. Para decirle al Mesías que tenía demonio, que se tiraba en el suelo, se revolcaba para decirle tienes demonio, ¿no? No, Lo no, que hacía claro era que no. enseñar. Lo que hacía era Claro. enseñar. Ahora, si el Mesías, por el Espíritu de Dios o por el dedo de Dios, echa fuera a los demonios, entonces el reino de Dios a vosotros ha llegado. Quiere decir que cualquiera que escucha al Mesías y entiende su palabra, el reino de Dios ha llegado a él. Pero aquel que no entienda esta enseñanza, su padre es el diablo, no puede ser Elohim. ¿Me doy a entender, mi hermano? Básicamente por no tener las palabras, ya, o sea, por no entender las palabras, ya es parte de, ya es adversario. Entonces, un espíritu inmundo o un espíritu de error, un demonio, un endemoniado, todo tiene que ver con Satanás, con el que engaña, con el que miente, con una doctrina mentirosa. Por eso el versículo de primera carta a Timoteo te dice: el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a quienes. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando, dice, no viendo. No es alguien que se tira y se revuelca. Es alguien que te está hablando. Claro, claro, claro. Y a doctrinas de demonios. A espíritus de error y a doctrinas de demonio. Mucha gente, al no entender la palabra o la doctrina, muchos se hacen ideas o imágenes de cosas que no existen. Un espíritu no necesariamente tiene que ser algo que no tenga cuerpo. Un espíritu es aquel que la Escritura describe en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. El verso 1 y el verso 2, ¿cómo te describen? Que no hay que creer a todo espíritu, sino que hay que probar a los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que... ¿Cuántos falsos profetas han salido? Muchos. Ahora, tienes que probarlos, pero de acuerdo a la idea del mundo, a los espíritus no los puedes probar porque no se ven, no tienen cuerpo. Entonces, ¿cómo vas a probar un espíritu? Por eso dice que escucharán a doctrinas de demonios y a espíritus de error.
El espíritu es una doctrina equivocada, una enseñanza equivocada, porque el espíritu es la enseñanza, pero es una enseñanza de error, de acuerdo a lo que hemos visto en las escrituras. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, sí, lo entiendo eso. Entonces, un espíritu de error es un hombre que tiene una enseñanza equivocada. Esa es la doctrina de los demonios. Eso también se le llama Satanás en las escrituras. Ajá. Cuando se dice espíritu, se refiere específicamente a las palabras de ese enseñador. Y un demonio es aquel que también trae esa doctrina, esa enseñanza mentirosa. Sí. Ahora, el diablo y Satanás también engañan al mundo desde el principio del mundo. Estas palabras están escritas para que la gente cuando lo lea se haga imágenes, pero aquella persona que escudriña la palabra no se confundirá, porque el libro de Juan, en el capítulo 7, en el capítulo 8, describe claramente y te lo afirma que el espíritu que está allí es un espíritu que se transmite por boca, que se transmite con una enseñanza. Esa doctrina se enseña por una boca. Ahora en eso definimos a los hijos de Dios y los hijos del diablo, los que hablan verdad y los que hablan mentira. Ahora, por eso el Mesías describía en el capítulo 8, porque yo os hablo la verdad, ¿no me creéis? Si el que guarda mi palabra, dice, si guarda mi palabra, no morirá para siempre. Y le dicen, ahora confirmamos de que tiene demonio. Abraham ni los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo cuando dices que el que guarde tu palabra no morirá jamás? Es ahí donde le dicen, demonio tienes, todos tenemos que morir. Imagínate el Mesías crucificado y muerto. En este hombre dijo que nunca iba a morir y ya está ya muerto. ¿Te das cuenta? Que no estaba hablando de eso el maestro. Su enseñanza iba más allá de lo que él hablaba. Ahora, de acuerdo a esto, entonces nosotros lo que debemos de empezar a ubicar es que la doctrina o la enseñanza que viene de estos demonios, nosotros debemos de desecharla. Hay que desechar la doctrina de los demonios, pero si no identificas que es un demonio, entonces lamentablemente te van a confundir muchos. Ahora, Cuando dice que hay que probarlos, es verificar que todo lo que dicen tiene su asidero en la escritura. mande, perdón, mi hermano. Que cuando dice que hay que probarlos, que dice probad a los espíritus. Si no, probad a los espíritus si son de Elohim. Pero hoy en día hay muchos falsos profetas que sí confiesan a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, que ha venido en carne. Pero Sí, no por confesarlo significa que tienen la verdad, porque un católico no tiene la verdad, un evangelista no tiene la verdad, un adventista tampoco, pero ellos sí. Si yo te pregunto, ¿Yeshua HaMashiach vino en carne? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque hay testimonios de todo todo el nuevo pacto, en todo el nuevo... Hay testimonios sobrados de que ha venido. ¿Por qué? Famoso misterio que habla el Elohim encarnado. Bueno, no me acuerdo el versículo. Sí, 1 Timoteo 3:10 o 16. Ahora, el hecho es de que ese Elohim se había hecho carne. Ese es el espíritu del antimesías. Realmente un cristiano no es el espíritu del anticristo. El espíritu del antimashiach proviene del judaísmo y de alguno que otro grupo por ahí, pero eso viene desde el principio. Por eso le describe que ya estaba obrando en el mundo, que ya estaba en el mundo. Porque ellos eran los principales que no creían esta doctrina, que Elohim se había hecho carne.
Sí. Ajá. Y bueno, y hasta el día de hoy. Hasta hoy en día todavía siguen siendo los anti-Mashiach. Ellos son Ah, los anticristos. o sea que, a ver, esto que dicen los falsos profetas que han salido del mundo y que no declaren que Yeshua HaMashiach ha venido en carne, esos son los anticristos. Ese es el Exacto. espíritu del anticristo. El que todavía niega a Yeshua HaMashiach. Sí, léete el verso 3 y el 4 de la primera carta de Juan 4, 3 y 4. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne no es de Elohim. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en camino. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces en eso se reconoce. Pero una persona que piensa que el anticristo, un día han personificado al anticristo como el 666, han personificado al anticristo como un personaje que va a aparecer al fin del tiempo, cuando la misma escritura te está diciendo que ya estaba en ese mundo, ya era probarlo, te está diciendo. En aquel tiempo la carta de Juan está invitando a probarlos en ese momento, no en un tiempo futuro. Me doy a entender, mi hermano. Sí, hermano. Sí, acerca entonces de esto, mi hermano, nos damos cuenta que el espíritu, o hablar de un demonio, estamos hablando así como de un Hasatán, es exactamente lo mismo, nada más difiere en la forma de la explicación de lo que venga en la escritura. Por eso nosotros cuando empezamos a escudriñar estas partes de la escritura, debemos de observar que realmente tienen una explicación. El anti-Mashiach, no estamos hablando también de un ser que vendría y que iba a hacer sus destrozos y que iba a hacer cosas horribles, como muchos creen que es el 666 o algo por el estilo, ¿va? Sino que realmente el anti-Mashiach es realmente el grupo judío que no ha creído en las enseñanzas. Que me expliques por qué ese número, por qué figura de esa manera, por qué figura una marca. Bueno, porque eso es lo que ha pensado la gente. Eso es lo que piensa la gente acerca de los demonios. Que los demonios son seres espirituales que no se ven. Que eso es lo que cree el mundo, como lo hemos estado ahorita mencionando. Ajá. Ya sé, pero por qué figura un número? Eso es lo que no entiendo. Ah, no, por eso es que lo que te digo, que la gente lo cree así. La gente cree que es el de la bestia que está en el 666, que es uno que ha de vestir de color azul y que etcétera, etcétera. Es, dicen que hay 3 anticristos, que ya vinieron 2, está uno en llegar y todo ese tipo de cosas. Me doy a entender, mi hermano. No, sí, sí, lo que vos me sí, sí, pero no. ¿Por qué figura un número en la escritura? ¿Por qué dice el que tiene el 666? Ah, pero ahorita no estamos viendo eso. No, ya sé, pero bueno, por eso te digo que después me gustaría que charlarlo. Ah, sí, pero otro día, mi hermano. Ahorita que termine esto. Entonces, mi No, hermano, terminamos este tema y seguimos con el otro. no, todavía vamos a tratar en este. Acerca de, Dale, dale. acerca de esto, entonces entendemos que un demonio realmente no tiene que ver con una figura de algo que Sí. no se pueda ver, sino que realmente tiene que ver con alguien que habla o enseña algo. Esa enseñanza o esa persona que enseña esa doctrina es la que nosotros empezamos a dividir de lo que nosotros hemos pensado o de lo que el Mesías pensaba. Si al Mesías le decían, ¿Qué pasó? este, si le decían, tú por Belcebú sacas a los demonios, le estaban diciendo que por Belcebú sacaba a los demonios por lo que enseñaba, no porque se revolcara, no porque se tirara en el suelo. Por eso dice que si por el espíritu de Elohim saca a los demonios, entonces el reino de Elohim se había llegado a ellos. ¿Se entiende, mi hermano? Sí, sí.
Ahora, te voy a relacionar estas tres palabras que hemos mencionado: diablo y Satanás, espíritu inmundo y demonios, en un pasaje de la Escritura. Lucas capítulo 10, desde su verso 8 en adelante, si tú lees versos antes todavía, dice que los envió como corderos en medio de lobos, y decía Sí. que fueran prudentes con respecto a ello. Pero vamos a leer del verso 8 en adelante, y fíjate cómo viene describiendo una secuencia de cosas acerca de que había llegado a la casa de Israel y no lo habían aceptado. Lee hasta el versículo 15, por favor. Lucas 19, ¿cierto? No, Lucas capítulo 10, versículo Ah, 8, verso 8 al versículo 15. del 8 al 15. Bien. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os presenten delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eras levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahora, si alguien recibe al siervo o alguien no recibe al siervo, ¿a quién está desechando, mi hermano? Al Mesías y al Padre. Ahora, por eso los discípulos se acercaron y le dijeron, le describen el verso 8, mi hermano: en cualquier ciudad donde entréis y recibad, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos en ella que hay, y decirles, se ha acercado vosotros al reino de Elohim. ¿Te das cuenta? Si se había llegado al reino de Elohim, ¿qué es lo que decían los judíos? Este por Belcebú saca a los demonios. Y si yo por Belcebú, dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿De acuerdo, no? Sí. Que es lo que está diciendo ahorita este verso 10, que eso es lo que están hablando allá en el capítulo. Bueno, entonces quiere decir que que este reino de Dios, al haber llegado, entonces quiere decir que el Espíritu de Dios iba a sacar a los demonios. Ajá. Entonces todos los lugares donde le recibiere, dice, aún el polvo de vuestra ciudad que se os ha pegado a vuestros pies, hay que sacudirlo contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Elohim se ha llegado a vosotras. Si ya se había llegado a ellas y no lo recibían, tendrían que sacudirse el polvo. Y dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para los de Sodoma que para aquella ciudad. ¿Te imaginas? Sodoma fue destruida con fuego y azufre. Dice que iba a ser más tolerable el castigo. Dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que sentadas en silicio y ceniza se habían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo de Tiro y de Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta la Hades serás abatida. ¿Cómo es que la ciudad estaba en los cielos, mi hermano? Porque la palabra se había llegado a ellos. Por eso dice, y tú, Sí. Capernaum, la ciudad de Capernaum había subido hasta los cielos, porque los discípulos habían ido ante ella. Eres Sí. levantada hasta el sepulcro, serás abatida, porque no los escucharon. ¿Se entiende? Sí. Sí. Verso 16. El En que a Capernaum había vosotros estado oye, el ajá, te digo.
No, que en Capernaum había estado el mismo Mesías enseñando. Exacto. Pero dice que los discípulos son los que habían ido, no el Mesías. Aquí en este capítulo es los discípulos, no el Mesías. Dice, Ah, sí. verso 16, el que a vosotros oye, no dice el que a mí me oye, el que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí desecha, desecha al que me envió, o sea, al Padre. Ahora pon la Sí. atención, mi hermano, verso que sigue. El verso 17 nada más. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He Hasta aquí ahí. os doy potestad. ¿Cómo venían los discípulos? Y venían contentos, con gozo. ¿Qué es lo que decían? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí les llamó demonios. Pero si tú te Sí. fijas en el versículo que sigue, verso 20, Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿quiénes se regocijaban? Los discípulos. ¿Quiénes venían contentos? Los discípulos. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Ya no les llamó demonios. No, Les cuenta, ya les llamó aquí espíritus. sí, Sino gozados de que vuestros nombres ya están escritos en los cielos. Entonces la palabra espíritus, la palabra demonio, se aplica en ambos casos porque los demonios o a ver, espíritus son los mismos. o sea, cuando se refiere, que dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, significa que eran personas que tenían otra doctrina y realmente entendían las palabras y se arrepentían y se convertían. No, nada más de que se sujetaban a ellos. Por Pero eso, esos eran príncipes de Israel. pero de qué manera se sujetan, si no es mediante la palabra. Sí, porque ellos no tenían cómo contradecirles. Pero en este caso eran los príncipes de Israel, mi hermano. Pero no Estos, se convertían entonces. no, acuérdate que les dice probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. El pueblo nunca ha sido profeta. Los profetas han sido los que enseñan. Las doctrinas de demonios son enseñadores. Sí, ¿Me debes entender? sí, sí, sí. Estos eran enseñadores. Ahora, vuelve a leer el versículo 16 y 17 juntos. Perdón, 18 y 19. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo No, como un perdón, rayo. perdón, es 17 y 18. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién cayó del cielo, mi hermano? Todas estas personas que enseñaban, Acuérdate que quién fue subido doctrinas hasta el de cielo. Léete el doctrina versículo 15. Capernaum, Ajá. todos los enseñadores de Capernaum, Dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el sepulcro serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Pero si alguien desecha la doctrina, desecha al Padre y al Mesías. Ahora, versículo 16, 17, perdón. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Mesías les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Acuérdate que los enseñadores de Israel pertenecen a los cielos, pero cuando llegaron estos nuevos cielos que eran los discípulos, estos los echaron hacia la tierra, los echaron hacia abajo, ya no tuvieron lugar en el cielo, sino fueron arrojados para abajo. Ajá. sí, En otras sí, sí, palabras, los discípulos ocuparían el lugar de los príncipes de Israel. sí. Verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Quiénes eran las serpientes, mi hermano? Los escribas y los fariseos, que les dice serpientes, generación Serpientes, de víboras. generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? O como le dice, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación de este infierno? ¿Qué es lo que Ah, está diciendo los versos atrás? ¿Te das cuenta? sí, sí, Entonces, sí, es lo sí, que le está diciendo que le decía Capernaum. Ay de ti, Capernaum. Hasta los cielos eres levantada, hasta el sepulcro serás abatida.
El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha. El que me desecha, a mí desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios, por eso dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Echan para abajo a Satanás, y los 70 discípulos ocupan el lugar de Satanás, porque ellos son los nuevos enseñadores. Ajá. Claro, claro. Y ahí se cumple la profecía o la enseñanza que está en el libro de, no profecía, sino la enseñanza que está en el libro de Apocalipsis 12. Yo veía a Satanás que caía del cielo a la tierra como un rayo. Hubo una batalla, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y el dragón contra sus ángeles. Ese era el Mesías y los apóstoles contra el Sanedrín. Y peleaban unos con otros, una gran batalla en el cielo, hasta que fue arrojado Satanás del cielo a la tierra y a la mar, teniendo grande ira. ¿Te acuerdas? Así dice Apocalipsis 12. Sí, lo he leído eso. Lo que sí no entiendo por qué sale con otro nombre. ¿Dónde? Porque sale con el nombre de Miguel. Ah, porque él es el Mesías, está escrito en muchos versos, mi hermano. Es como Emanuel, es como Yeshua. Todos tienen un significado los nombres, mi hermano. Ah, entonces el Miguel que se le presenta a Jacob, ¿puede ser? Miguel. Con Jacob habla Miguel. Con Jacob creo que. Sí, si estamos hablando de él, sí. El que le hiere la pierna a Jacob. Con el que pelea. Es él. Claro, es Miguel. Ese era el... Es el mismo. Es el mismo. No me acuerdo ahorita de la cita. Es como un título. Sí, eso no lo podemos quitar, ni lo podemos echar a un lado. Son títulos. Los nombres son títulos. Yeshua no se llama Yeshua, mi hermano. Significa el Salvador. Cuando venga no tendrá ese nombre, ya que se cambiará el nombre del Mesías nuevamente. Ya no será llamado el Mesías, se nos será llamado el Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Ya no será llamado como el Mesías. Claro, no, si ya, claro. Sí. Esos son títulos, todos son títulos. Títulos que se le dan por la profecía que está cumpliendo. Se le llamó Emanuel porque estaba Elohim entre los hombres. Sí, Elohim entre los hombres. Y por eso te señalaba estos versículos. ¿Por qué? Porque la palabra aparece, la palabra demonio, Satanás y espíritu. También aparece la palabra serpiente y escorpiones, que es lo mismo, que son los enseñadores, los que enseñan. Sí, eso de la figura de los animales, eso ya lo he entendido. Entonces, acerca de ello, nosotros nos vamos dando cuenta que realmente la palabra demonio y la palabra espíritu se está refiriendo a personas que tienen un conocimiento, que tienen alguna forma de pensamiento, de enseñanza, ¿sí? Ya posteriormente te voy a platicar acerca de lo que describe el capítulo 5 del libro de Marcos, para que más o menos te vayas dando una idea. Y si podemos ahorita abarcar tantito, lo vamos a abarcar. Pero tú sabías que en una sinagoga judía no podía entrar una persona que estaba deforme o que estaba manca, o que tenía lepra, o que tenía una sarna, no podía entrar en la sinagoga por la enfermedad. ¿Sí sabes eso, va? Sí, de hecho una de las leyes levíticas. Bueno. No podía tener ninguna, ni amputado nada, ni... O sea, tampoco te podía tener amputado hasta que no sanara. ¿Cómo? Hasta que no sanara. Claro. Exacto. Ahora, ¿cómo es posible que no podría entrar? ¿Tú crees que un demonio podría entrar a una sinagoga? Hablando de lo que se entiende hoy en día. Hablando acerca de un demonio que desde la perspectiva de la gente no podría entrar, porque ¿cómo van a dejar entrar una persona que estaba revolcando? Claro. Sí, es verdad. Te voy a invitar a que vayas al libro de
Marcos 1:21 y verso 22. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Miércoles, no entiendo muy bien si está bien traducido esto o qué, pero... Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta Pero había en ahí. la Les sinagoga... enseñaba, ajá, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Te imaginas? Entraba Yeshua y sus discípulos. Acuérdate que dijo, y tú Capernaum, hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades o hasta el infierno eres abajada. ¿Ah? Claro. Estamos hablando de la misma ciudad donde entró ya el Mesías, no nada más los discípulos, sino el Mesías aquí. Sí, sí. Entró Sí, en sí, sí, esto... Sí, sí, sí. Ajá. Entrando en Capernaum, luego los días de reposo entraban en la sinagoga y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina. No se admiraban de otra cosa, de lo que se admiraban era de la doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque sabían el Mesías que tenía un conocimiento muy vasto de la doctrina en la palabra. Acuérdate que lo que leímos en el libro de Juan capítulo 7 decían, ¿de dónde tiene este tal la sabiduría que nunca estudió? ¿Te acuerdas? Sí, Ahora, la pero eso sinagoga no, se admiraba de la doctrina, ajá, pero eso no es verdad, porque sí estudió. sí, pero no estudió en una yeshiva, en una escuela rabínica. Ah, no, no, él iba a la sinagoga directamente. Él no tuvo dinero para pagar esa escuela. Claro, bueno, no sé bien que, porque yo no he estudiado desde la óptica del mesianismo lo que es una yeshiva, pero el común del pueblo Israel sí podía entrar a una sinagoga y escuchar escuchar directamente de los rollos de la Torá cuando leía el rabino. La No, yeshiva no es- era, la yeshiva es una escuela para enseñadores. Ah, bien, bien, bien. O sea, a eso se referían, a que nunca lo habían visto por una yeshiva, ¿Quién por un nunca lo vio? lugar. Sí, sí, sí. Eso lo leíamos hace ratito en Juan capítulo 15. Ahorita lo vamos a volver a leer. Bien, bien. Entonces, por eso se admiraba. Pero sí, pero sí, el Mesías sí había estudiado en las sinagogas. Sí iba a diario a leer a las sinagogas, como el día cuando se pierde cuando era la Pascua. Sí, pero ahí enseñaba él, ¿eh? Ahí no tanto que fuera a estudiar, sino él enseñaba desde niño. Sí. Y nada Y más te pero voy a hacer mención, es que cómo dice, aprendió? Porque en la ajá, escritura también dice que iba a aprender a discernir lo bueno de lo malo. sí, por eso es que lo describe el profeta Isaías, que iba a comer mantequilla Sí, y miel hasta que aprendiera a hasta, discernirlo. hasta que ella hiciera la diferencia entre lo bueno y lo malo. Verso 15, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo este sabe letras sin haber estudiado? ¿Recuerdas que leímos hace rato este verso? Sí, Ahora, pero entonces no, nunca. ¿Y cuál era esa mantequilla, esa leche del Mesías? ¿De dónde la sacaba? mi hermano, otro día lo estudiamos. Sí, lo que estamos, mi hermano. Si no nos Ok, salimos. ok, ok. Verso 22 de Marcos 1. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, Hasta ah, ahí. ¿qué-?". Dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Tú crees que lo iban a dejar entrar? Y no, o sea, si es desde la óptica que lo entienden, que lo entendíamos, no tendría por qué entrar. Pero él entraba bien quitado de la pena porque era un espíritu inmundo, porque tenía una doctrina inmunda, sucia, no era la palabra del poderoso.
Por eso ellos le decían, ¿qué tienes con nosotros, que Yeshua Nazareno? Le describían, sé quién eres, el santo de Dios. Le dicen, sé quién eres, el santo de Dios. ¿Quiénes Eso es lo eran los que que le no, decían así? eso es lo que no me cabe en la cabeza. ¿Qué no te cabe? ¿Cómo puede ser si sabían quién era? Si sabían de dónde provenían, ¿por qué? Eso es lo que no entiendo. No, fíjate qué es lo que describe Nicodemo en el capítulo 3 verso 1, hermano. 3 1 y 2 creo que es. ¿Cómo, cómo? Juan, capítulo 3 verso 1 y 2. Del 1 al 3. No, del 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo, Hasta ahí. Sabemos quién es, sabemos que has venido de Elohim por maestro, porque no harías las cosas que tú haces si no fuera Elohim contigo. Los príncipes de Israel sabían quién era, mi hermano. No que fuera el Mesías, porque no lo vieron nunca hacer milagros y hacer otros prodigios, pero sí sabían que venían de parte de Elohim. Si tú te lees el libro de Juan, pero léete el libro. pero ¿cómo no lo vieron hacer los milagros de sanidad en sábado y todo eso? No, ningún príncipe vio nada, nada más uno de todos. Ni uno Y entendió pero la sí, doctrina. pero pero recién cuando el mismo pueblo le estaba diciendo de que sabemos que demonios tienes, y él mismo le había dicho en unos versículos anteriores de que porque él cura en sábado, él es supuestamente transgresor, y él les explica Ese de fue que el si pueblo, ustedes sí, ¿cómo? ese fue el pueblo, Sí. no los príncipes. O sea, delante de ellos nunca hizo milagro. No, nunca. Ni les enseñó la doctrina. Está escrito. Pero otro día platicamos de eso. Sí les Capítulo. llegó, sí les llegó voces, por ejemplo, cuando recuperó la vista el ciego que estaba en la sinagoga. Ellos le preguntaban, ¿cómo es que te abrió los ojos? Le preguntaban. Claro. Dice que ya se los dije, ¿quieren volverlo a saber? ¿Quieren hacerse sus discípulos? Le dice el hombre ciego. Capítulo 12, versículo 42 y 43, mi hermano. De Juan Sí, 12, 42, 42. 43. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Sí, sí. O Una sea que, cosa es que lo creyeran y que creyeran que él venía por parte de Elohim, que es lo que te está diciendo Marcos, que se admiraban de su doctrina. En el libro de Marcos te describe, y entraron en Capernaum, verso 21. Luego los sábados entraban en la sinagoga y enseñaba, y se admiraban de su doctrina, no se admiraban de otra cosa, sino de la doctrina. Como les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo y dio voces. El que dio voces fue el escriba o el fariseo, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Una cosa es que sepan que era el santo de Dios y otra cosa es que lo confirmaban delante del pueblo. ¿Me doy a entender? sí. Y después léete el versículo 27, mi hermano. Estábamos en Juan 12, 42. Marcos capítulo 1, verso 27. Estábamos hace rato en el verso 20 al 23. Marcos capítulo. 1, 21 al 24 estábamos. Ahora léete el versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia, Y se maravillaban. ¿Por qué se maravillaba la gente, mi hermano? porque realmente se, la gente entendía que
que lo que provenía de este hombre era verdad, que lo que Pero dice, que lo que decía y hacía era verdad. pero dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con potestad Claro, aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen, pero con la doctrina, no con órdenes de decir hazlo y lo vas a hacer porque yo soy el Hijo de Dios. No, no, no tenía nada que ver con una autoridad así, tenía que ver con el hecho de la doctrina, de la claro, enseñanza. Y los mismos espíritus inmundos se quedaban callados porque ellos no conocían las escrituras. claro. Porque realmente veían sabiduría en él. ¿Entiende, mi hermano? Sí, Entonces, las sinagogas donde habían ido los discípulos y después el maestro también, te das cuenta que era un grupo de personas que realmente buscaban las enseñanzas del poderoso, que las sí. enseñanzas no eran tan fácil como desde la perspectiva cuando las leemos hoy en día, pero para aquellos en aquel tiempo decirle, tú por Belcebú sacas a los demonios, ¿cómo es que sacaba a los demonios por Belcebú? Pues por la misma enseñanza. Juan 6:63, mi hermano. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da la vida, mi hermano. La carne para nada aprovecha. Las palabras que hablaba Yeshua eran espíritu y eran verdad. Capítulo 12 del libro de Mateo, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa afuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿quién, por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Si ellos creían en el Mesías, ellos iban a juzgar el día de mañana a sus padres, porque ellos tenían una doctrina que estaba equivocada, que no iba conforme a las enseñanzas del poderoso. Verso que sigue. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la Hasta ahí casa está del hombre? quieto. Y si por el Espíritu de Dios, el Espíritu es el que da la vida, la carne nada aprovecha, las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. El Sí, espíritu de Elohim, dice, si por el espíritu de Elohim yo echo fuera a los demonios, sí, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. sí, Entonces el reino de Elohim se había llegado porque, como describe la escritura, había llegado por medio de la doctrina y de la enseñanza que él transmitía a todos aquellos que escuchaban su palabra. Los que no escuchaban estaban del lado de Satanás. Los que sí. escuchaban estaban del lado de Elohim. El que a vosotros desecha, a mí desecha, y al que vosotros desecha, desecha al que me envió. ¿Se entiende? Sí. Se entiende un poquito mejor esto. Todavía vamos a ver otras enseñanzas acerca de estos demonios, para que te quede más claro algunos conceptos. Una pregunta, mi hermano. Él dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Acuérdate que el Mesías como echaba fuera a los demonios. Mediante su doctrina, su sabiduría. Y sus hijos cómo echan a los demonios. O sea, se refiere cuando dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, ahí estaba dando cuenta el maestro de que los hijos ya estaban creyendo en él. En la imagen y la figura, porque los hijos de algunos de ellos ya habían creído. Por eso dice que iba a dividir al padre con la madre, el padre con el hijo, la hija con la suegra. Claro, o sea, Y esto tiene que haber pasado en la familia de los fariseos y de los escribas. O sea, tiene que haber habido disensión en la misma familia por el Mesías. exacto. Por eso dice que no vino a meter paz a la tierra. ¿A cuál tierra? Al pueblo y a la nación. Yo no vine a meter paz a la tierra, yo he venido a traer espada. Ve Claro, para
Ve para Marcos, no, para Mateo capítulo 10. Ahí te escucho mal, Alfonso. Mateo capítulo 10 nuevamente. Mateo capítulo 10. Verso 34 en adelante, y te darás cuenta que está la misma cita que estuvo ahí en Lucas, que el que dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, recibe el que me envió. Es exactamente la misma parte de la escritura que hablaba acerca de los demonios, allá en que dice que venían con gozo, diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. A Verso ver, 34 en adelante hasta el verso 42. no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y ya te das cuenta que hace la expresión aquí, que el que ame al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. El que os recibe a vos, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Esto es lo que está escrito en Lucas, lo que leímos hace rato. Ajá. Y el que me Sí, recibe, recibe al que me envió. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. El que recibe un justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Cualquiera que diera a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente en el nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y te das cuenta que realmente aquellos que pudieron comprender la palabra y recibían a estos enviados, realmente nunca perderían esa recompensa, porque realmente ellos enseñaban las verdades del Padre, que no era algo fácil, no era algo sencillo para ellos, ni hoy en día para los que estudiamos, sino que realmente el Padre le permite ver su palabra a quien él quiere. claro. ¿Sí se entiende un poquito mejor, mi hermano, el concepto acerca de que los hijos serían sus jueces? Sí, ahora sí lo Capítulo 12, vers 26 en adelante nuevamente. Mateo otra vez. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna Ajá. palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O Hasta hace ahí. del árbol. Por eso describía que si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahí se describe y ahí se cumple todo lo que se había escrito acerca de este mensaje. Nada más que viene en diferentes porciones, pero lo hemos encontrado que todo viene relacionado. A ver si para la próxima, mi hermano, vemos un poquito acerca de alguna parábola acerca de esto.